Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios en Bogotá, en la capital de Colombia. Y no olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a las invitadas hoy al programa. En primer lugar, la jefa de emisión, periodista y presentadora de NTN 24, Ruth del Salto. Bienvenida nuevamente aquí, Ruth. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar nuevamente aquí en tu espacio en Club de Prensa. Está también con nosotros Lucía Benavente, periodista española de RCN Televisión. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias y buenos días. Comentaba usted hace un instante, Ruth, que ha habido un inconveniente en Ecuador, en Teleamazonas. Ah, sí, en nuestra cadena aliada Teleamazonas, una amenaza de bomba, ha llegado un sobre. Al parecer tenía contenido, venía con explosivos. El remitente era Janet Inostroza, una periodista pues, de esta cadena que siempre ha sido crítica al gobierno de Rafael Correa. El mismo suceso se registró el día de ayer, o al menos lo denunció así la presidenta de la Asamblea de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, que también le llegó un sobrebomba. Son cosas que se están dando, pues no se sabe de parte de quién, pero en medio de una agitada campaña electoral que cierra precisamente el día de hoy, previo a estas elecciones que vamos a tener el domingo, elecciones presidenciales y de asambleístas. Esto pasa justamente 3 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador. Está encabezando los sondeos Lenín Moreno, con alrededor del 30%, seguido por Guillermo Lasso y por Cynthia Viteri, y además se habla, según las encuestas, de que hay un 20% de indecisos. Usted es ecuatoriana, aparte de todo es columnista del diario El Universo de Guayaquil, que es el más conocido y el de mayor difusión de ese país. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir todo, Juan Carlos. Nada está dicho como en el fútbol, en política, pero al parecer, según las últimas encuestas, y si nos dejamos guiar por esas encuestas que a veces tienen unos márgenes de error grandes, sí habría una segunda vuelta. Lenín Moreno estaba mucho más fuerte hasta hace 2 meses, ahora pues parece que ya lo alcanza quien estaría en segundo lugar según estas encuestas, que es el exbanquero Guillermo Lasso. Dicen Lucía Benavente que es la primera vez desde el año 2006, cuando tomó posesión de la presidencia Rafael Correa, el presidente saliente, en que posiblemente haya una segunda vuelta, en que no esté tan claro quién va a ganar las elecciones. ¿Será que los electores ecuatorianos van a castigar a Rafael Correa, van a propinarle un revés, van a derrotar el legado de Rafael Correa? Sí, pues obviamente desde el momento en el que aprobó sin hacer una consulta popular que se pueda hacer una reelección indefinida en Ecuador, eso la gente lo ha querido castigar mucho, hay mucho desgaste económico, sobre todo hay poca credibilidad. Lo que yo sí tengo la duda un poco es sobre los otros 2 candidatos que le estarían haciendo la sombra a Moreno, porque entiendo que los dos tienen una línea muy conservadora ambos, entonces no sé si puede ser que se dividan los votos entre esos 2 candidatos y por tanto Moreno pueda salir vencedor, así sea en esa segunda vuelta, Ruth. Lo que pasa es que aquí ha habido una cosa que yo no sé hasta qué punto ha estado bien manejada, porque la oposición, siendo como tú dices, de una tendencia parecida, similar, se quería poner un candidato único como lo pusieron en Venezuela, no resultó, no se pusieron de acuerdo, y en lugar de hacer esa fuerza para quizás hacerle un peso a Alianza País, a los oficialistas, no, decidieron atacarse los de esta oposición los unos a los otros, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, que es a la que seguramente te refieres tú. Sí, claro. Entonces, pues no hay nada como estipulado. ¿Qué pasará en el caso de que haya una segunda vuelta? Eso no sabemos. Si habrá una unidad, los votantes de este candidato apoyarán a los opositores que van en la misma línea. Del que quede en segunda vuelta, si es que hay una segunda vuelta, pues tampoco. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto sí se va al 2 de abril. Yo también creo. Yo también lo creo. Ruth del Salto, habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador, como dice Ruth. Pero cambio de asunto, y una de las noticias más importantes de las últimas horas se produjo en Washington, no solamente porque estaba ahí Donald Trump, o quizá porque está Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Recibió ayer en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, primer ministro de derechas, primer ministro conservador, y en una rueda de prensa conjunta que dieron, el señor Trump dijo que a él no le parece mal, que él estaría de acuerdo con que hubiera una solución de 2 estados en este conflicto entre los palestinos y los israelíes, o también una solución de un solo estado, es decir, de que solamente exista el Estado de Israel, que no exista un Estado palestino, que no lo haya en la actualidad, pero esa idea de la solución de 2 estados viene basada en resoluciones de las Naciones Unidas, la primera de ellas en los años 40, y hay otras como la resolución 242 y 338. Incluso se ha hablado de una solución
de posiblemente de 2 estados o por lo menos de unas negociaciones para llegar a una solución de 2 estados en los acuerdos de Oslo de 1993 promovidos por Bill Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, momento en que se dieron la mano en la Casa Blanca, en el Jardín Sur, Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, hombre que fue posteriormente asesinado, y Yasser Arafat, el líder palestino. Con estas palabras del señor Trump ayer ante Benjamín Netanyahu ha habido reacciones en los periódicos. El diario The New York Times dice que ahora hay menos razones para pensar que el presidente Trump con sus argumentos pueda triunfar, sobre todo comparando con los pronunciamientos de presidentes anteriores que han fracasado, y eso claro, que pedían 2 estados. Y en segundo lugar, el diario The Guardian de Londres dice que lo que hizo el señor Trump ayer es que ha tirado a la basura décadas de diplomacia. Eso. ¿Está de acuerdo con ese análisis? Exactamente, y como lo traía aquí, porque también lo leí hoy día en la mañana, con una frase, en pocos segundos el presidente Donald Trump abandonó este miércoles varias décadas de compromiso de Estados Unidos con una solución de paz entre 2 estados, esta solución de 2 estados entre Israel y Palestina, que coexistan de forma soberana. Él lo dijo, bueno, puede hacerse de un estado, contrario a lo que se había dicho en época de campaña, contrario a lo que anunció gente cercana a su gobierno cuando ya empezó el 20 de enero, a decir que ellos iban a poner en práctica todo lo que debía haber hecho o debían haber hecho otras administraciones en Estados Unidos. Sin embargo, fue una situación sorpresiva la de Donald Trump. También me imagino pues esta secuencia que le quiere dar el presidente de Estados Unidos a lo de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Haber recibido a Netanyahu también da una figura de un romance interminable entre Estados Unidos y Israel, ¿no? ¿Cómo le suena a los palestinos es la cosa? Le suena muy mal. De hecho, ya han sacado sus voces de protesta ante esta postura, y hay que tener en cuenta que desde el momento en el que se posicionó Donald Trump, Netanyahu ya ubicó o intentó ubicar a 6.000 personas en asentamientos judíos en zona de Cisjordania. O sea, el conflicto lo que hace es crecer, está desconociendo totalmente todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace décadas, también como decías, Juan Carlos, con la intervención de Bill Clinton en esos acuerdos de Oslo, pero lo que está haciendo es simplemente crispar y darle fortaleza a Israel. No solo me preocupa por el lado palestino, sino por el lado de Irán, porque Irán es realmente el mayor enemigo de Israel, y hay que recordar que desde hace muy poquitos años, apenas 2 o 3, se firmó ese acuerdo nuclear con ese país que lo podría estar de una forma tangencial, lo podría estar perjudicando. Así que las consecuencias que puede tener esto que dice Donald Trump, y ante lo que ya el actual secretario general de la ONU se ha opuesto, de que los 2 estados es la única solución existente, pues puede derivar en problemas con los palestinos y con Irán, que para mi parecer es mucho más preocupante. Quiero seguir con usted, Lucía, porque hay noticias en Venezuela. Ayer el gobierno del presidente Nicolás Maduro retiró del aire la señal de la cadena CNN en español. Ya lo había hecho hace algún tiempo con este canal, con NTN 24, cuya señal no se puede ver en Venezuela dentro de los canales, normalmente por una prohibición y una clarísima censura de prensa de parte de Nicolás Maduro. Pero se produjo noticia con respecto a Venezuela en la Casa Blanca, en la oficina Oval, porque Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder opositor que está preso en Venezuela, estuvo allí con Donald Trump, con el presidente estadounidense, estuvo también en la reunión Mike Pence, el vicepresidente, y asimismo compareció Marco Rubio, el senador republicano de la Florida. Trump, en un mensaje en su cuenta de Twitter dijo que pedía la liberación inmediata de Leopoldo López, es decir, que salga de prisión en Venezuela. Es tal vez la primera persona, el primer latinoamericano destacado a quien recibe el señor Trump en la oficina oval de la Casa Blanca, me refiero a Lilian Tintori. Es positivo que Trump haya hecho eso, sobre todo cuando pocos días antes el Departamento del Tesoro incluyó en la lista Clinton, en la lista de presuntos narcotraficantes o de narcotraficantes, a Tarek El Aissami, el vicepresidente venezolano. ¿Es eso bueno para Venezuela o para la democracia venezolana, o es contraproducente? A mí me parece que las consecuencias que esto tenga son impredecibles, no pueden ser positivas viniendo de un ataque hacia Venezuela, y creo que realmente Donald Trump no tiene tanto interés en la libertad de Leopoldo López, que por cierto este sábado se cumplirían 3 años de su encarcelamiento. Creo que esto forma parte de una estrategia un poco de callar, que durante la campaña le dijeron que desconocía totalmente el ámbito internacional y no tenía medidas políticas serias con ningún país. De repente se está moviendo con Israel, de repente se está moviendo con Venezuela. Creo que esto es más un movimiento también para limpiar su imagen de cara a los latinoamericanos, porque
hay muchos latinos en Estados Unidos, venezolanos, sobre todo en Miami, y el senador Marco Rubio ha sido uno de los que más ha atacado al régimen en Venezuela, y es un poco dar la cara ante ello, pero no creo que vaya a tomar medidas directas, y lo que va a hacer es enfurecer a Venezuela teniendo reacciones como esta que ha tenido con CNN. Ruth del Santo. Bueno, yo creo que lo de ayer llamó la atención, pero para bien. No sé si tendrá una repercusión a largo plazo, pero yo sí considero que es importante que lo haya recibido Donald Trump, un poco alejado del tema de Venezuela, pero como lo dijimos el otro día aquí en el programa, Venezuela nunca ha estado lejos del radar de Donald Trump, y es por esto, parte de la estrategia también, recuerda, en Florida, que tiene a los venezolanos que viven allá, que seguramente le han hecho, pues que lo apoyaron en la época de campaña, y que seguramente le habrán hecho pedidos, entre ellos parte de los exiliados y de la oposición está esto de la libertad de Leopoldo López. Me parece muy bien que se siga haciendo eco, no solo de parte de Donald Trump, sino lo que veíamos hoy día en España también, Rajoy tuiteando una vez más pidiendo la libertad de Leopoldo López. Veíamos al ex jefe de gobierno español, a los dos ex jefes de gobierno español, a Aznar y a González, pronunciándose. Que no se más pueden allá, ver ni en pintura. Por eso, mira qué bueno, más allá de los puntos o convergencias opuestas que tengan en cuanto a lo político, pues están a favor de las libertades. Los venezolanos en la Florida hay muchos viviendo cerca de la zona del Doral. Exacto. Por eso justamente lo llaman Dolarzuela. Dolarzuela. Doralzuela es porque es el Doral, donde también nos ven, como en todas partes. Así. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales. Ruth, la revista Time publica una carátula donde aparece Donald Trump despelucado, despeinado, como si hubiera una ola de viento entrando a la oficina oval, con un titular que dice: aquí no hay nada que ver. Y además señala el artículo lo siguiente. Dice que el señor Trump está dentro de la Casa Blanca, pero que lo que ha organizado es una gran ruptura y un gran caos en el país. Cuenta cómo se le cayó finalmente Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional, que tuvo que renunciar porque no contó la verdad acerca de sus conversaciones con diplomáticos rusos. En las últimas horas, Andrew Paszder, que era el nominado por Trump para ser secretario de Trabajo, tuvo que retirar su aspiración porque no consiguió el respaldo suficiente, el número de senadores que requería para ser confirmado en el cargo. Se ha descubierto además que había contratado a un inmigrante indocumentado como uno de sus trabajadores y quería ser secretario de Trabajo. Estaba en contra incluso del aumento del salario mínimo. Pero no solo eso, ha habido, algunos tribunales han bloqueado la orden de Trump de prohibir la entrada de algunos inmigrantes. Ha habido una pelea tremenda entre Trump y los servicios de inteligencia y tal. Ha organizado Trump en Estados Unidos un gran caos, que es la tesis de la revista Time, que entre otras cosas dice que él dentro de la Casa Blanca corre el riesgo de que le pase lo de Sansón, cuando entró al templo en la antigüedad de los filisteos, y en un momento dado se levantó y con las manos empujó las dos columnas y se le cayó encima el templo. Bueno, no sé si suceda, pero en todo caso ese vendaval, ese viento que se ve ahí en la portada de la Times del pelo de Donald Trump, yo creo que así han sido estos primeros días, estas primeras escasas 2 semanas. Es que no lleva ni un mes. Por eso, pero ha dado ya mucho de qué hablar, y lo que tú dices, y bueno, y lo más polémico creo que hasta el momento, bueno, más polémico para los que nos interesa conocer más de cerca eso por el hecho de que encierra gente de nuestra región, lo de la pelea con las cortes, con estos jueces que definitivamente mantienen bloqueada un decreto ejecutivo por el cual Donald Trump pues peleó mucho tiempo y sigue dando guerra de la no entrada de 7 países, la mayoría de origen musulmán, hacia Estados Unidos, porque según él pues viene gente a dañar a su país. No sé si le pasará lo de Sansón, pero en todo caso sí coincido con la portada de que ha sido en realidad un vendaval, un ventarrón estos primeros días de Donald Trump. Ha habido noticia por doquier, sigue encabezando los titulares de prensa. Se sigue hablando todos los días de Donald Trump, que si no es Flynn, que si es los republicanos, si no es la Corte, si no es el FBI, si no es que recibe a Netanyahu o a Lilian Tintori. Además es que la portada, me gusta la parte en la que aparece el vendaval, pero él está muy firme en su postura. Exacto, y él va a seguir con lo que está haciendo. Yo no sé si es consciente de las consecuencias de todo lo que está haciendo, yo no sé si alguien le va a poner freno,
o si simplemente vamos a seguir nombrándolo en titulares durante 4 años o que pueden ser hasta 8. Pero bueno, efectivamente el vendaval está clarísimo, lo que le falta por hacer a este señor, las consecuencias de lo que traiga y veremos si alguien le pone freno o él mismo se da cuenta de que lo que está haciendo es contraproducente para sí mismo también. En cambio de tema hay una historia novelesca que tiene que ver con Corea del Sur, la dictadura, el régimen más políticamente hablando más cerrado del mundo. El dictador es Kim Jong-un, un hombre que es hijo de Kim Jong-il, a su vez hijo de Kim Il-sung, que era el fundador de Corea del Norte. Y entonces esta cuestión con los norcoreanos tiene que ver con que en los últimos días, en Kuala Lumpur, hace 48 horas, fue asesinado el hermano mayor de Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-nam. 2 mujeres se le acercaron en el aeropuerto y él finalmente falleció. Se preguntan varios periódicos como el Guardian de Londres, como el New York Times y varios columnistas, si lo que ha pasado aquí es que Kim Jong-un, el dictador, mandó matar a su hermano, a su medio hermano, porque el asesinado es hijo de una actriz de televisión y de cine. ¿Será que eso ha podido pasar tal vez por envidias, creyendo que Kim Jong-nam iba a tomarse el poder, aunque toda la vida manifestó que no tenía ningún interés? Claro, él se mostraba incluso contrario a las dinastías. Entonces él siempre mantuvo esa postura. Dicen que ya había habido roces en su época cuando vivía su padre y cuando sucedió Kim Jong-un, su hermano, que le había pedido que alguna vez pues que le permita vivir, algo así. Qué cosa más rara, ¿no? Pero claro, los norcoreanos son otra historia. Ya ha pasado que mandaron a ejecutar a alguien por quedarse dormido. Creo que era un tío. Al tío. Entonces, Kim Jong-un mandó a ejecutar, dio la orden de no ejecución me sorprende que haya también detrás de este asesinato, que fue bastante cinematográfico, como tú lo mencionas, Juan Carlos, pues que esté la mano ahí de Kim Jong-un contra su propio hermano. Sí. Ha habido 2 personas detenidas en las últimas horas justamente en Kuala Lumpur. De hecho, sobre las 2 personas detenidas, una de ellas parecería una espía coreana y era muy gracioso, muy llamativo que aparecía en Alibaba la venta de la camiseta que ella llevaba. Era una camiseta que aparecían las letras LOL, LOL, que en inglés significa Lot of Love. Y, o sea, mucha risa. Exactamente, y no sé por qué apareció la venta repentina por más de $900 la camiseta, pero la tuvieron que bloquear porque no les parecía adecuado. Pero esa es la anécdota un poco rosa de toda esta historia. Efectivamente, Kim Jong-nam había hecho un llamado creo que desde el 2009 a Kim Jong-il de que lo protegiera porque él temía por su vida. Él decía que la única salida a esto era que se suicidara porque sabía que en cualquier momento lo iban a matar. También leí porque es que el hermetismo en ese país es tal que uno nunca sabe que es verdad y que no habían tenido contacto entre ellos y que el temor o la paranoia con la que había vivido Kim Jong-un era que Kim Jong-nam le fuera a quitar el poder porque él era el mayor, entonces claro. Le tocaba heredar ese trono. Entonces, bueno, no puede ser también porque el tipo ha resultado que ha tenido problemas amorosos, que además apuesta, a lo mejor además tiene unos negocios un poco turbios, entonces puede haber sido que cualquier persona a la que le debiera dinero, por ejemplo, hubiera hecho esto, pero pase lo que pase, yo creo que no vamos a saber la verdad nunca de lo que fue o de quién fue. Y ni les interesa, creo que por supuesto. Yo cada vez que veo a la esposa de Kim Jong-un, del actual, yo digo, pobre mujer, o sea, esta no va a poder emitir una palabra y si emite mal una palabra y da un mal paso, peor. No, es que para ellos es quien suponga una amenaza en el círculo familiar, desaparece. Desaparece, esa es la historia. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24, último minuto, Ruth del Salto. En algunos cafés en Viena, la capital de Austria, los cafés vieneses son famosísimos, han empezado a cobrar por la circunstancia de que uno quiera recargar el teléfono, enchufar el teléfono a la pared para recargarle la pila. Están cobrando $1 por la recarga del teléfono. Muy caro, ¿le gusta la idea? ¿Cuánto cuesta el café ahí en Viena? ¿Cuántos euros? Debe costar 2, 3 euros. No, muy caro, no estoy de acuerdo. Si fuera la propietaria, a lo mejor del establecimiento, bueno, podría ponerme a pensar, porque claro, es lo usual. Todo el mundo se queda sin batería y va a sentarse a tomar un café y se queda ahí media hora, lo mismo que en Wi-Fi.
para poder trabajar y se queda 2 horas con una tacita de café. Estás consumiendo la red y estás consumiendo la electricidad. Yo siempre tengo la duda de cuánto tiene uno de permiso para quedarse en una cafetería con un café o por consumición. Eso proporcionalmente nunca... ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo mueves de ahí si llega un grupo grande? A mí no me parece que sea lo más adecuado, es como cuando te cobran para utilizar el baño, pero yo en su caso lo que haría sería tener cargadores y alquilarlos al que se quede sin celular. Ahí le saca la rentabilidad. Sí, salomónica esa decisión. Sí. Gracias, Luciana Benavente, por haber estado aquí. Gracias, Ruth del Salto. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.